El autor del libro dedica hasta 3 capítulos, este es el tercer y último capítulo, a hablar sobre el trabajo. Y esto es una señal de que el tema del trabajo es algo muy importante, que está relacionado con el hombre y con la identidad del varón. Así que en los 13 capítulos que llevamos visto hasta ahora, los 3 últimos ha estado hablando sobre el trabajo. Y el capítulo 13, el que vamos a estar estudiando hoy, se titula Un corazón que glorifica a Dios en el trabajo. Ese fue el título del capítulo 12, así que él lo que ha hecho ha sido dividirlo en 2 partes, ¿vale? Y comienza con la cita de un autor que dice lo siguiente: lo que necesitamos es una ética de trabajo inspirada en la palabra de Dios y vivida en forma religiosa dentro del lugar de trabajo y en la iglesia. Mirad qué interesante la recta final de esta frase. Dice, el modo como trabajamos no solo revela quiénes somos, sino que también determina lo que pensamos. Lo que estamos haciendo en estas 3 últimas reuniones es tratar de tener una correcta teología del trabajo, ver qué es lo que la Biblia dice con respecto al trabajo. Y yo creo que muchas veces las personas hacen las cosas o por imitación o por lo que sabemos hacer, lo que nos han enseñado, cómo lo hace la cultura, pero nosotros tenemos que intentar ser personas bíblicas, que todo lo que hagamos, lo hagamos a la luz de la palabra. Yo no tengo que educar a mis hijos como me ha enseñado mi padre, porque probablemente mi padre me habrá enseñado cosas buenas y otras que quizás no se ajustan tanto al modelo bíblico. Yo no tengo que tratar a mi esposa como he visto que mi padre lo ha hecho. Muchos de los que estamos aquí quizás no hemos tenido ni siquiera un buen referente, ¿no?, en cuanto a nuestros padres. Y de la misma manera, yo creo que este asunto del trabajo, no levantemos la mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos estado durante 3 meses estudiando acerca del trabajo? Creo que no es un tema que se suela compartir, ¿no? En las iglesias yo nunca había escuchado tanto del trabajo como en estos 3 meses que estamos estudiando este capítulo, ¿no? Así que yo creo que es muy importante el trabajo y que eso está muy conectado a la identidad de nosotros como hombres. A veces yo he dicho en el púlpito y en algunas enseñanzas que yo creo que donde somos 100% nosotros es en el contexto de nuestro hogar. Cuando estamos en el hogar, yo creo que allí es donde nos mostramos tal y como somos. Cuando estamos aquí, pues tratamos de ser sinceros, de ser transparentes, pero aquí, por el contexto en el que nos encontramos, quizás no hacemos cosas que podemos hacer en nuestra casa, nos controlamos un poquito más los pensamientos, el comportamiento, la actitud, tenemos el temor al hombre, quizás no gritamos cuando en nuestro corazón tenemos el deseo, pero en nuestra casa no, en nuestra casa somos realmente lo que somos y lo mostramos, ¿no? Porque ya estamos rodeados de nuestra mujer o de nuestros padres o de nuestros hermanos y ahí no tenemos ningún tipo de filtro, sino que simplemente actuamos. Pues yo he estado pensando en cuanto al tema del trabajo, según lo que dice el autor, y quizás el segundo lugar donde más mostramos nuestra forma de ser es en el trabajo. Ahí en el trabajo, por la cantidad de horas que solemos pasar en el trabajo, es donde uno, con el paso del tiempo, sobre todo cuando llevas años trabajando, ¿no?, en un mismo lugar, tú empiezas a mostrarte cómo eres. Y en el trabajo, como dice aquí ese párrafo, no solo revelas quién somos, sino que también determina lo que pensamos. Ahí en nuestro trabajo, cuando tú estás trabajando en una fábrica, o estás trabajando en una tienda, o estás trabajando con otras personas, cuando pasa el tiempo, la persona empieza a identificar cuáles son tus valores, la persona empieza a identificar cuáles son tus áreas de fortaleza, tus áreas de debilidad, sabe cómo es tu carácter, ¿no? Y yo creo que es importante que meditemos en esto, que analicemos seriamente cómo se encuentra nuestra vida en el contexto de trabajo. Aquel que teletrabaja y está solo, pues a lo mejor no tiene mucho para que alguien te pueda juzgar, ¿no?, porque estás ahí sentado con un teléfono, con un ordenador, pero aquellos que quizás hemos tenido la oportunidad o estamos trabajando alrededor de personas, creo que también sería interesante que en alguna ocasión, cuando tienes confianza con alguien, le puedas decir, ¿cómo me ves a mí en el trabajo? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué ejemplo te estoy dando? Dime cómo me ves en el trabajo, porque muchas veces yo puedo verme de una manera diferente a cómo la gente me ve.
¿Entendéis, no? Yo puedo pensar que a lo mejor soy un buen trabajador y si le pregunto a 4 o 5 compañeros, le digo, mira, ¿qué piensas de mí como trabajador, como compañero? Dímelo con sinceridad. A lo mejor te va a decir algo que tú tienes una imagen diferente de ti mismo. Por eso es importante también que a veces demos la oportunidad de que otros nos evalúen. No, yo aquí en la iglesia pues tengo el consejo de iglesia, que es un grupo de hermanos y de hermanas que pueden decirme, y en algunas ocasiones lo han hecho, todo lo que ven de mí, de mi manera de pastorear, y eso es importante, tener gente que te pueda evaluar. Porque, como vamos a ver en este capítulo, lo que tenemos que entender es que nuestro trabajo es parte de nuestro ministerio. Nuestro trabajo es parte de nuestro ministerio. Y yo creo que, ya lo hemos dicho en alguna que otra reunión, el principal problema que tenemos muchos creyentes es que hacemos una separación entre lo secular y lo sagrado. Hoy estamos aquí de 6 a 8 y creemos que estas 2 horas son más espirituales que las 2 horas que hemos tenido esta mañana de 9 a 11. Y es que si te paras a pensar, creemos que es así, cuando realmente eso no es cierto. Hoy estamos aquí un grupo de hombres alrededor de la palabra, estudiando de 6 a 8. Esto es espiritual, pero lo que tú hayas hecho de 3 a 5 también es espiritual. Lo que vayamos a hacer esta noche, de 9 a 11, también es espiritual. Y yo creo que hasta que no cambiemos ese chip, vamos a estar viviendo en un terreno de religiosidad o haciendo cosas de una manera diferente cuando estoy entre 4 paredes en la iglesia a cuando estoy estudiando, estoy en la universidad o estoy en el trabajo. Y la palabra dice en Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, ya está, ahí no hay horarios, ahí no hay días puntuales de la semana, ahí no hay contextos, sino que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Qué interesante, ¿no? Yo creo que Pablo tenía muy presente que él vivía como esa frase, ¿no? Corandeo, que él vivía delante de Dios y que todo lo que hacía él sabía que estaba siendo observado, analizado y evaluado por Dios. Él no tiene temor al hombre, él no está pendiente de si su pastor lo está viendo, no está pendiente de trabajar mejor porque sabe que el jefe ese día está en el local. Él no está pendiente de hacer las cosas de una manera o de otra según si estoy con un compañero o si estoy solo en la oficina. No, él tiene en su interior de que lo que hace, lo hace para el Señor. Y tenemos que tener la mentalidad realmente de que trabajamos para el Señor y que no trabajamos para los hombres, ¿no? Yo sé que en el contexto laboral, pues claro, todos aquellos que tengáis o habéis tenido un jefe, pues claro, tú llegas allí y te presentas delante de ese jefe, ¿no? El que te manda, el que te ordena, el que te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero por encima de ese jefe tú tendrías que entender que está el Señor. Y si vivimos y trabajamos de esta manera, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que vas a hacer las cosas mucho mejor. Si yo no hago las cosas para el jefe cuando me ve, sino que yo hago las cosas para el gran jefe, que es el Señor, entonces yo voy a ser el mejor trabajador. Porque bueno, todos hemos estado en contextos de trabajo y sabemos, ¿no? Que cuando está alguien delante, pues te esfuerzas un poco más, cuando el jefe se va, te sueles despistar, si el jefe no está, pues entonces te tomas ciertas licencias, sales antes del trabajo, te relajas, te despistas, pero si yo estoy trabajando entendiendo que el gran jefe, ¿no? Que es Dios, me está viendo, yo voy a ser un buen trabajador, porque no tengo que estar aparentando, no tengo que estar tratando de ganar puntos delante de mi jefe, ¿no? Tenemos que convertir, me gusta mucho esta frase, convertir el trabajo en adoración. Tenemos que intentar convertir nuestro trabajo en adoración. Y sea lo que sea, si me toca poner las sillas, pues las puedo poner de cualquier manera y marcharme, o puedo poner las sillas con delicadeza y decir, Señor, esto lo estoy haciendo para ti, también para mis hermanos, pero lo estoy haciendo para ti. Si me piden que pinte algo, pues puedo decir, mira, me queda 20 minutos, lo pinto de cualquier manera y me voy. Pero si yo entiendo que mi trabajo es parte de mi adoración, entonces yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer pensando en Dios. La Biblia comienza precisamente mostrándonos 2 ejemplos de adoración. ¿Os acordáis de Caín y Abel? Los 2 tenían que ofrecer adoración y precisamente estaba relacionado con su trabajo. Ellos no tenían que cantar una canción, ellos lo que hicieron fue entregar de su trabajo
lo que querían a Dios. ¿Y cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia no fue la cantidad, la gran diferencia fue el corazón, la actitud con la que cada uno ofreció su adoración a Dios, ¿no? Caín, sabéis que cogió cualquier cosa del huerto, y Abel, sin embargo, estuvo mirando cuál era la mejor oveja, cuál era el mejor animal que tenía, ¿no? Y eso es realmente la adoración. A veces yo creo que los cristianos creemos que adoración es el tiempo de cantar, cuando venimos los domingos y decimos, vamos a tener un tiempo de adoración. Y eso también hace mucho daño, porque igual que no tenemos que hacer separación entre lo secular y lo espiritual, tampoco tendríamos que pensar que la adoración está relacionada con la música. La adoración es un estilo de vida. La adoración es cuando tú haces algo pensando que eso que tú estás haciendo es para Dios. Yo voy a jugar a fútbol y digo, Señor, yo quiero jugar esta hora para adorarte. Mi actitud, mi manera de comportarme, mi manera de tratar al contrincante. Señor, yo quiero adorarte mientras friego. Quiero hacerlo no por evitar un conflicto con mi mujer, no por aparentar porque hay personas en mi casa. Señor, quiero hacerlo para ti. Y qué interesante, porque si tuviéramos esa cosmovisión, realmente de verdad que todo lo que hacemos sería mucho más excelente, agradaría mucho más al Señor. Y aquí en este capítulo, el autor lo que hace es ponernos el ejemplo de un hombre que trabajó de una manera increíble, ¿no? Y es Boz. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis estudiado el personaje de Boz, pero si no lo habéis hecho, la historia de Boz la podemos encontrar en el libro de Ruth. Allí en el libro de Ruth se encuentra el personaje de Boz. Y lo que hace aquí el autor es mostrarnos algunas características que vemos en la vida de Boz, ¿vale? Si podéis ahí apuntar, o en el móvil, o si tenéis ahí un papel, un bolígrafo, porque quiero que luego hagamos algunas dinámicas, ¿vale? Así que algunas características del personaje de Boz. A la luz del pasaje de Ruth, capítulo 2, versículo 1, no vamos a leer todos los textos por cuestión de tiempo, pero lo primero que vemos en cuanto a Boz es que él era un hombre diligente. Él era un hombre diligente. Dice, Boz fue un hombre de buena posición y él cuidaba y supervisaba diligentemente su propiedad. Hacer las cosas con diligencia, con detención, con cuidado, mirando, observando, dedicándose en cuerpo y alma a lo que hacía, ¿no? Boz cuidaba y supervisaba diligentemente su propiedad. Así que una característica de Boz en el trabajo, que era diligente. Otra característica que podemos ver en la vida de Boz, amistoso, amigable, él era amistoso, dice Boz, saludaba a sus trabajadores con cariño e incluso acogió a una extranjera llamada Ruth, ¿no? No sé si alguno de los que estáis aquí, que hayáis tenido diversos trabajos, habéis tenido la experiencia de tener jefes que no son tan bondadosos, que no son tan cariñosos, ¿no? Pero los que hemos podido trabajar en otros lugares sabemos cómo se nota cuando alguien es simpático, cuando alguien te atiende bien como empleado, cuando alguien no es un déspota, ¿no? Cuando alguien te trata con dignidad, y otras veces no hemos tenido esa experiencia. Otras veces hemos trabajado con personas que te hacen sentir inferior, que no te tratan bien, ¿no? Y ese hombre tenía esa característica, ¿no? Que él era amistoso, él trataba bien a las personas. No solamente era amistoso, sino que también era compasivo. Esta es la tercera palabra. Boz era diligente, Boz era amistoso, tenía un buen trato hacia las personas. Lo tercero, él era compasivo. Dice que vio a Ruth, que estaba trabajando en el campo, y le preguntó por su situación y actuó en su favor. Lo que aquí estamos viendo es que nosotros, nuestro trabajo, podemos ser compasivos o por el contrario, pasar de largo, ¿no? No preocuparnos, no interesarnos por las personas que están a nuestro alrededor. Si tú ves una persona que está seria en el trabajo, tú puedes decir, bueno, pues habrá tenido un mal día, o te puedes implicar, te puedes acercar, le puedes preguntar, puedes tratar de darle una palabra de ánimo, puedes tratar de orar por él en su casa, ¿no? Entonces este hombre era compasivo, él vio necesidad en su trabajo, vio necesidad alrededor de él y actuó. No solamente era compasivo, sino que la siguiente palabra dice que era piadoso. Él era piadoso. Boz pidió al Señor que bendijera a Ruth en retribución por haber cuidado de Noemí, su suegra viuda. Así que él no solamente fue compasivo, sino que él también fue piadoso
hacia aquella persona que estaba sufriendo, ¿no? Él actuó, no solamente se quedó en un sentimiento, no solamente se quedó en la compasión que tenía en su interior, sino que demostró su amor, demostró su preocupación también por la persona que vio que estaba sufriendo. Siguiente palabra, él era un animador. Qué bueno es tener a alguien que te anime, que te motive, que trate de sacar lo mejor de ti, ¿no? Dice, Boaz destacó las grandes cualidades de Ruth y habló de ellas con ponderación, ¿no? Que nosotros podamos alabar a las personas, que nosotros podamos exaltar las cosas que hacen bien. A todos nos agrada y a todos nos motiva cuando alguien viene y te felicita, o cuando alguien te dice estás haciendo bien este trabajo, te animo a que sigas así, ¿no? Entonces es importante que nosotros también, sea que tengamos personas por debajo de nuestro cargo o compañeros, que nosotros podamos también animar a la gente. Siguiente palabra, generoso. Aunque Ruth necesitaba alimento y estaba dispuesta a trabajar para conseguirlo, Boaz le dio granos extra de sus cosechas, ¿no? Sabéis que Ruth estuvo trabajando para Boaz, pero él no solamente le dio el jornal de su trabajo, sino que además fue generoso, le dio más de lo que ella estaba trabajando. Y nosotros también podemos ser generosos. Y todos quizás también hemos tenido jefes que no han sido generosos con nosotros, y quizás hemos tenido también a personas que sí, ¿no? Que tú dices, mira, pues este hombre me ha tratado bien, ha tenido un detallito conmigo, me ha regalado esto, ha estado pendiente de mis necesidades, así que la generosidad. Amable. Dice, cuando Ruth informó acerca de la forma considerada en que Boaz la había tratado, Noemí agradeció a Dios por su bondad demostrada a ellas a través de Boaz, ¿no? Así que Boaz fue un hombre que trató con amabilidad a las personas, a Ruth, a Noemí, a sus empleados. Dos palabras más. Discreto. Dice, Boaz demostró sabia discreción al enviar a Ruth a casa antes de que amaneciera. Ruth capítulo 3, versículo 14. Él era un hombre discreto. Él no chismorreaba, no hacía público las cosas, sabía cómo tratar cada asunto. Era un hombre con sabiduría, ¿no? A la hora de trabajar y a la hora de llevar todos estos asuntos y de tratar este tema también delicado con Ruth. Y por último, fiel. De acuerdo con la promesa que había hecho a Ruth, Boaz fue a la corte a hacer los arreglos necesarios para casarse con ella. Él demostró también fidelidad en cuanto a sus palabras, demostró también fidelidad en su manera de actuar hacia la gente, su manera de tratar a sus empleados. Así que estas son las palabras que el autor nos dice sobre la vida de Boaz. Si las podemos apuntar, primero, diligente, amistoso, compasivo, piadoso, animador, generoso, amable, discreto y fiel. Y a continuación el autor empieza a hablar algo muy interesante con respecto al trabajo, y es la importancia del contentamiento. Estar contento con lo que tenemos. Yo creo que vivimos en una sociedad que está insatisfecha. Esta sociedad siempre te promueve y nos incita a querer tener más. Todo es insuficiente. La sociedad, y por cierto, esta sociedad, la Biblia la denomina como el sistema anticristo, ¿no? El sistema anticristo, el anticristo, nosotros creemos o enseñamos aquí desde nuestra iglesia que el anticristo no es una persona, el anticristo es un sistema que va en contra del cristianismo, y ese sistema ha existido a lo largo de todos los siglos. No estamos esperando que venga un hombre que sea el anticristo, sino que a lo largo de los siglos ese sistema ha ido avanzando y cada vez irá aumentando más, ¿no? Pues nuestra sociedad está programada para que nosotros estemos descontentos. Es muy interesante, para que estemos descontentos con lo que tenemos, y no solamente que estemos descontentos con lo que tenemos, sino que codiciemos más. Si os dais cuenta, nosotros te compras el reloj y quieres este reloj y estás esperando que te llegue el reloj, y ahora cuando te llega el reloj estás contento, estás disfrutando, pero quizás a los minutos, quizás a los días, comparas tu reloj con otro reloj
Sale en la tele de que han sacado un reloj que es mejor que este último que tú, pero dice, pero si este era el último. Sí, pero era el último hace 2 semanas. Y esto es terrible porque el contentamiento es algo muy importante en nuestras vidas y en el trabajo igual, ¿no? Muchas veces nos podemos, ahora hablaremos un poquito más adelante, podemos quejarnos en nuestro trabajo. Podemos entrar en el trabajo o ir hacia el trabajo ya quejándonos, no estar contento. Y eso te va a afectar a tu manera de trabajar, te va a afectar a tu relación con las personas, te va a afectar a tu relación con Dios, porque Dios no quiere que estemos así. Quizás la generación que más mostró ese descontentamiento y esa queja fue la generación que Dios sacó de Egipto, ¿os acordáis? Es increíble. Se quejaba porque no tenían sombra, Dios le da la sombra. Se quejaban porque tenían frío, Dios le da el fuego. Se quejaban porque tenían hambre, Dios le da el maná. Se quejaban porque solo comían maná, Dios le da codornices. Constantemente. Y Dios maldijo a esa generación, ¿no? Ellos constantemente estaban con la queja, estaban insatisfechos, no estaban contentos. Ayer precisamente vi con mis suegros una película que hacía tiempo que la había visto. La película se llama Hogar. Está en Netflix si la queréis ver. Y bueno, la trama de la película es interesante porque lo que muestra la película es precisamente un hombre que es empresario, él es diseñador, y el hombre vive en una casa impresionante, tiene un coche lujoso, la vida le sonríe y todo le va bien. Pero todo empieza a cambiar, él ya tiene cierta edad, pierde su trabajo, le cuesta mucho encontrar de nuevo un puesto de trabajo, ya la gente mira sus diseños y ve que es algo anticuado, entonces como que le cuesta mucho volver a encontrar un trabajo y meterse otra vez ahí en todo el tema del diseño. A tal punto de que, claro, tiene un estilo de vida tan alto que tiene que ir pagando, y al final no llega. Y tiene que ir perdiendo cosas. Y bueno, la trama, por unirlo con esto, es que cuando él deja su posición y al final termina viviendo en un piso sencillo, allí en Barcelona, él es un absoluto infeliz. Él no sabe vivir sin lo que tenía antes. De hecho, hay un momento donde él no puede deshacerse del coche. Necesita ya vender el coche, pero no puede. Él coge el volante, lo acaricia como diciendo, no puedo deshacerme de esto, ¿no? Y va a su antigua casa y la mira desde fuera como diciendo, allí es donde yo vivía, esa era mi felicidad, ese es mi contentamiento, ¿no? Y ayer hablábamos mientras veíamos la película, ¿no? De lo fácil que es que nuestro corazón se acostumbre a cosas buenas y luego es más difícil volver atrás. Yo creo que es más difícil cuando uno lo ha tenido y volver atrás que no tenerlo y comenzar a disfrutarlo, ¿no? Cuando tú ya has tenido esa estabilidad o has tenido tanto dinero al mes y ahora de repente te ves en otra situación, como hayas puesto tu identidad en las cosas, en tu posición social, en tu trabajo, y ahora eso se tambalea, puedes llegar a ser un infeliz, ¿no? Y yo creo que es muy importante este asunto del contentamiento. El apóstol Pablo, que fue un hombre que, bueno, dentro de poco lo veremos en nuestra serie de predicaciones de Hechos, ¿no? Pero fue un hombre que atravesó por circunstancias muy diferentes, ¿no? Momentos de prosperidad, momentos de necesidad, momentos de estabilidad, momentos de persecución y sufrimiento. Y él hay un momento donde él está escribiendo y no está escribiendo para dar consejo a la gente, que también él está dando consejo, pero desde la experiencia, desde algo que él ya ha pasado. Él no se sienta en un escritorio a decir, bueno, os voy a hablar del contentamiento. No, él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A continuación, el siguiente versículo es el que todos conocemos y sabemos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces lo que hacemos los cristianos es sacar el versículo 13 y ponerlo en una chapa en la nevera de nuestra casa. O sacamos el versículo 13 y hacemos una pulsera y nos la ponemos en la muñeca derecha. O sacamos el versículo 13 y lo estampamos en una camiseta. Pero el versículo 13 solo tiene sentido con el versículo 11 y 12. El versículo 13 solo se hace realidad cuando tú ya has pasado por el 11 y el 12. Y nosotros no podemos coger la Biblia
y sacar versículos como si fuesen una especie de eslogan que repetirlo varias veces me va a dar poder y me va a dar vitalidad y va a hacer que yo sea un superhombre. No, Pablo lo que está diciendo es que el versículo 13 es la conclusión del 11 y el 12. Pablo dice el versículo 13 porque ha pasado por el 11 y el 12. Y él ha entendido que su contentamiento no tiene que estar en cosas, sino en alguien. No tiene que estar en persona, no tiene que estar en una posición. ¿Cómo podía escribir Pablo esto, no? ¿Cómo podía Pablo estar contento? Creo que el contexto de esta carta, no recuerdo exactamente, pero creo que él se encuentra en una cárcel en Roma. Cuando él está escribiendo eso, Filipenses 4 del 11 hasta incluso el 13, él no está en un balneario, no está en un hotel de 4 estrellas, con una pulserita todo pago. Él está en una cárcel. Incluso dice que en aquella época él estaba encadenado a ciertos soldados y lo estaban custodiando durante 24 horas. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo escriba esto? Luego, más adelante, también empieza a hablar y utiliza la palabra que más se repite, es gozaos. ¿Cómo es posible, no? Regocijaos otra vez en el Señor. ¿Cómo Pablo puede decir todo esto? ¿Cómo puede él estar contento cuando sabe que está en la cárcel y que incluso puede ser hasta ejecutado en unos días, ¿no? Porque Pablo tenía su contentamiento en la confianza de que había alguien por encima que le estaba permitiendo pasar por aquí. Y ahora quiero unir todo esto también con cosas interesantes sobre el tema del trabajo, ¿no? Él sabía que si pasaba necesidad, Dios estaba escribiendo eso en el guión de su historia. Y hermano, el tema del contentamiento, no vamos a lograr estar contentos si no entendemos que Dios está permitiendo que pasemos por ahí. No vamos a poder estar contentos si no descansamos en la soberanía de Dios. Señor, yo no tengo trabajo porque tú ahora mismo me quieres sin trabajo. Señor, yo estoy viviendo esta situación complicada en mi trabajo porque tú estás permitiendo que yo pase por aquí porque algo me quieres enseñar. Es que, hermano, si no nos agarramos a la tabla de la soberanía, no podremos estar contentos. Porque tu contentamiento va a estar en que la situación cambie. Bueno, a lo mejor en 2 semanas me llaman y ya. Y entonces estás esperando que tu contentamiento esté en la respuesta de entrar o no entrar. ¿Lo entendéis? Tu contentamiento va a estar en que a ver si este compañero de trabajo se lo cargan y ya no lo tengo al lado. Y entonces tu contentamiento va a ser inestable. Nuestro contentamiento va a estar en un terreno que va a ser como arenas movedizas, pero si nosotros ponemos nuestro contentamiento en la roca que es el Señor, Señor, pase lo que pase, tú estás al control y tú me estás enseñando a saber vivir, me estás enseñando a saber tener abundancia, saber tener necesidad. Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Y esa debería de ser la filosofía de nuestro contentamiento. El Señor suplirá, el Señor suplirá. El Señor actuará en medio de la situación que estoy atravesando, ¿no? Así que nuestro contentamiento debe estar basado en la posición, en la identidad que tenemos como hijos de Dios. Eso no te lo puede quitar nadie. Tú puedes estar en medio de un trabajo y te están explotando, están siendo injustos contigo, están promocionando a otros antes que a ti. Y tú te quedas ahí en el terreno, pero yo soy tu hijo. Y tú me amas. Y tengo promesas para mí y voy a estar contigo por una eternidad. Cuando tú anclas tu contentamiento en quién eres, no en lo que vas obteniendo, entonces estás en un sitio donde nada ni nadie te puede hacer daño, ¿no? Cuando tú pones tu contentamiento ahí, pues entonces estás estable en medio de cualquier situación que estés atravesando. Y nuestro contentamiento no puede estar en nuestra familia, no puede estar en la salud, mi contentamiento no puede estar en el trabajo, en el dinero, en los placeres. ¿Por qué? Porque todo esto que yo acabo de mencionar es que se tambalea en un momento. Se tambalea en un momento. Yo tengo mi contentamiento en un torneo de fútbol y por la noche cae un aguacero y adiós al torneo. Yo tengo mi contentamiento en que mañana voy a ir a Valencia y pasar un fin de semana y pasa cualquier situación, me pongo más enfermo esa noche, hay algún problema con el vuelo, el coche se estropea, ya no voy. Hermano, es que si te paras a pensar, todo lo que a nosotros nos produce contentamiento está cogido con pinzas. ¿Entendéis al punto al que quiero que lleguemos?
Tú tienes tu contentamiento en que te vas a comprar tal cosa y ahora de repente no salen las cuentas, no te lo puedes comprar, tu salud, tu hijo, tu familia. Entonces nuestro contentamiento no puede estar puesto sobre algo, ni sobre ninguna persona, ni sobre ninguna circunstancia, sino sobre la persona de Jesús, ¿no? Y llevando todo esto al tema del trabajo, cuando tú estás descontento con tu trabajo, entonces lo que va a pasar es que tú no vas a estar motivado, tú ya no vas a ir con una buena actitud. Como hemos dicho antes, vas a estar en el trabajo o antes o durante, vas a estar quejándote, porque tú no entiendes que ese trabajo y esa situación que tú estás atravesando, Dios en su soberanía te tiene ahí. Esto es muy interesante. Tú dices, ¡buah! Estoy deseando ya que llegue el viernes, me quiero ir, ojalá ya el lunes, a ver si esto cambia, esto. Pero si estás mirando la situación de tu trabajo, no vas a estar contento. Pero si tú empiezas a recordarle a tu alma, aunque la situación es complicada, no estoy diciendo que ahora tengamos que estar ahí sonriendo y felices y todo, no, pero en tu interior tú decir, Dios mío, esto que yo estoy atravesando en mi trabajo, tú lo estás permitiendo porque me estás enseñando, estoy aprendiendo. Es que yo creo que a veces cuando pensamos de querer ser más como el Señor, cuando hablamos de la santificación, es que no entendemos que todo eso Dios lo hace a través de las cosas normales y naturales de la vida. Creemos que vamos a ser más como Cristo, orando 3 horas al día, escuchando canciones, viniendo a la iglesia. Todo eso sí, todo eso aporta una parte para que yo sea más como Jesús, pero ¿cómo soy yo más como Jesús? Si no superando una prueba, una dificultad, ayudando a mi mujer, soportando a mi mujer, teniendo paciencia con los niños. Así es como Dios nos santifica. Por eso he dicho antes que si yo hago una separación entre lo secular y lo sagrado, puedo ir al trabajo deseando que sean las 5 de la tarde para salir. Y se me olvida que ahí en el trabajo Dios en su soberanía está trabajando en mí. Que ahí en ese trabajo Dios me está santificando. Y cuando tenemos esta clase de corazón y de conducta, al final deshonramos a Dios, porque lo que estamos haciendo es quejarnos contra Dios. Decirle a Dios, Señor, tú te has equivocado, yo no debería de estar aquí, este trabajo no vale para nada, vaya asco de trabajo. Y muchas veces estamos quejándonos de cosas que no entendemos que Dios en su soberanía las está permitiendo. Y ahora aquí a continuación el autor ofrece varios consejos muy interesantes, ¿no? Y varias verdades muy buenas, ¿no? Dice aquí lo que acabamos de decir, nuestro contentamiento debe estar basado en nuestra posición en Cristo, no en nuestra situación personal. Pero quiero que meditéis, si no habéis leído el capítulo de este mes, quiero que meditéis en las 5 preguntas que hace aquí el autor, porque a mí me han parecido muy, muy buenas y muy interesantes. La primera pregunta que lanza es, ¿por qué estoy en este trabajo, no? Y decíamos que uno puede pensar, bueno, pues porque yo lo he buscado, porque no hay otro, pero eso es verlo todo desde un plano natural, eso es verlo sin creer en la soberanía de Dios, ¿no? Las personas que no creen en la absoluta soberanía de Dios, pues creen que lo que tienen lo han conseguido ellos, es porque yo he superado a los otros 3 en la entrevista de trabajo, es porque mi currículum es mejor, es porque... Sí, pero es que finalmente, aunque tú hayas hecho todo eso, nosotros creemos que realmente Dios está permitiendo que tú estés ahí, que es Dios el que te está dando la oportunidad de estar en ese trabajo, sea bueno o sea malo, ¿no? Que eso de bueno o malo es también muy relativo. Soy yo el que decido si algo es bueno o algo es malo, pero dice aquí, si sientes que tu trabajo es un llamado de Dios, entonces verás tu trabajo como un ministerio. Y todo lo que haces como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que tendríamos que reflexionar, ¿por qué estoy en este trabajo? Porque Dios quiere que yo esté en este trabajo. Esto es parte de mi ministerio. Porque como hemos dicho, mi ministerio no es el ministerio de la alabanza. Mi ministerio no es solamente el ministerio de la enseñanza, la predicación. Mi ministerio es mi propia vida. Y en este momento, de 8 a 3 o de 8 a 6, este es el ministerio donde yo sirvo al Señor. Y Dios me ha puesto ahí. Segunda pregunta, ¿para quién estoy yo trabajando? ¿Para quién? ¿Para el nombre de la empresa? ¿Para el jefe? ¿Para el hermano que te ha contratado? ¿Estás trabajando para Dios o estás trabajando para los hombres? Cuando tú sirves a Dios, tú eres libre para servir a todas las demás personas.
porque tú lo estás haciendo para Dios, no lo estás haciendo para los hombres, como dijimos al principio del estudio. Yo vengo aquí, vengo a limpiar, no porque me han puesto en el cuadrante, no porque haya alguien que va a estar observando cómo lo hago, no, Señor, yo esto lo hago para ti, lo hago para ti. Y el rato que estoy aquí voy a tratar de hacerlo pensando en ti, no pensando en los hombres, no pensando en mi compañero, no pensando en la persona que me va a supervisar el trabajo. Así que yo tengo que estar en mi lugar de trabajo pensando que realmente lo estoy haciendo para Dios, para quién estoy trabajando. Cuando tú entras en tu trabajo, tú tienes que hacerte esa pregunta. Hoy yo, jueves, miércoles, ¿para quién voy a trabajar? ¿Voy a trabajar para mi jefe o voy a trabajar para Dios? Tercera pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy trabajando? Y claro, la gran mayoría, pues podríamos decir para tener dinero, para pagar la hipoteca, para pagar la comida, para darme algún que otro placer si puedo, quizás para tener un poquito más de prestigio, quizás si voy ascendiendo y voy ganando más dinero, pues el dinero también se vincula con el poder, así que si tengo dinero, tengo poder, tengo placer, pero realmente ¿para qué estoy trabajando? Y dice aquí que si trabajamos para alguno de estos valores, nunca vas a estar contento. Hay un versículo que dice que el que ama el dinero, de dinero no se sacia. Siempre vas a querer tener más dinero. Siempre vas a querer tener más poder. Siempre vas a querer tener más placeres. Y si el año pasado te pegaste unas vacaciones impresionantes, el verano que viene tienes que intentar o repetir el mismo nivel o intentar superar esa... ¿Me entendéis? Al final esa dinámica te lleva precisamente a estar insatisfecho. No te lleva al terreno del contentamiento. Pero si de verdad tú puedes decir, estoy trabajando para la gloria y la voluntad de Dios, entonces tú estarás contento. Señor, yo estoy trabajando para ti, para tu gloria. En este lugar donde yo estoy trabajando, yo quiero que tú brilles. Yo quiero darte a conocer. Yo quiero ser un tipo de Cristo. Yo quiero que la gente me vea a mí y que a través de mi vida puedan identificar a Jesús, ¿no? Cuarta pregunta, ¿con quién estoy trabajando? Este tema es súper importante. Mira esta cuarta pregunta. Cada persona en su lugar de trabajo posee un alma eterna. Cada una de esas almas pasará la eternidad o en la presencia de Dios o separado de Él, en el infierno. Tú y yo deberíamos estar conscientes de que cada persona en el trabajo donde tú estás, y aprovechemos cada oportunidad para mostrar y testificar acerca de la realidad de Jesucristo a través de nuestra vida. Y termina diciendo, quizás seas el único cristiano que muchos incrédulos conocen. Esto hace de tu trabajo un verdadero campo misionero. Es que de verdad, es que este tema cambia absolutamente la manera de ver el trabajo. Si yo voy a trabajar solamente para al final de mes tener 1.200 euros y seguir sobreviviendo en este mundo, yo estoy sacando el trabajo del plan de Dios. No lo estoy ubicando en el plan de Dios, pero si yo voy allí a trabajar, aparte de conseguir los recursos que necesito para vivir, entendiendo que las personas que están a mi alrededor, es que yo estaba pensando esa mañana en eso, todos los trabajos por donde yo he pasado, de hecho me ponía a pensar, y en casi todos los trabajos yo era el único creyente. Y hoy he pensado, digo, Dios mío, tú me dejaste en un sitio 2, 3, 4 años siendo el único cristiano ahí en medio. Y nosotros tendríamos que ser conscientes de esta realidad, que cuando tú vas a un sitio y estás 2 meses pintando, ahí entre las personas que te están observando, con las que tú estás compartiendo, con las que te estás comiendo el bocadillo, tú eres el único cristiano que quizás van a conocer en toda su vida. Es que a lo mejor con la persona con la que tú estás trabajando en la obra, a lo largo de su vida, nunca más se vuelve a encontrar con un cristiano evangélico. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, Dios mío, tú me tienes puesto aquí para tu gloria, para que yo te sirva a ti, pero también porque estas personas que están aquí, este es mi campo de misión. Y a veces tenemos la aspiración de llegar aquí, parece como que subir aquí, esta es la meta la meta del cristiano. Digo subir aquí con todo lo que... no, bien sea cantar, o bien sea presidir, o bien sea predicar, pero nadie quiere correr hacia el púlpito que está en la calle. Muy pocos son los que quieren correr hacia el púlpito de fuera. Y el púlpito de fuera lo tienes abierto las 24 horas del día, tienes un montón de personas ahí pendientes para escucharte, para criticarte, para juzgarte, para hacerte preguntas, pero no.
hemos mezclado todo esto y pensamos que llegar aquí es la cima del ministerio. Y yo tengo que entender que donde Dios me ha puesto en el trabajo, tengo personas a mi alrededor que tienen que escuchar el Evangelio. Y si yo no voy a trabajar con esa mentalidad, yo voy a trabajar entonces con la visión de cualquier persona que no tiene a Dios en su vida. De tener un trabajo, de tener dinero, de ahorrar. Que no estoy diciendo que eso esté mal, pero al final está incompleto. Es algo que no apunta al centro de la diana, de los propósitos de Dios. La quinta y última pregunta dice, ¿dónde estoy trabajando? Dice, no es un accidente el hecho de que estés trabajando donde lo haces. Pídele a Dios que te abra los ojos sobre la importancia del lugar donde estás empleado. ¿Qué quiere hacer Dios a través de ti en este lugar? Y hoy cuando preparaba el estudio me venía en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, la criada que trabajaba para Naamán, ¿no? Ella había sido capturada, estaba allí como una esclava, pero lo mismo, esta mujer dijo, yo estoy aquí, soy una esclava, pero Dios está al control, Dios me tiene aquí. ¿Y me tiene aquí para qué? Y en el momento que ella escuchó, ella habló de Dios y le dijo, mira, si el general va a tal profeta, entonces como que ella tenía su mentalidad, ella podría haberse callado, podría haber dicho incluso, este es uno de nuestros enemigos, pero no, ella tenía en su mente la mentalidad de que su vida era su ministerio, ¿no? Y nosotros tenemos que entender, como estamos diciendo, que nuestro trabajo es el lugar donde Dios nos ha puesto para que demos a conocer el Evangelio. Mira, vamos a resumir esta parte que es muy interesante. Dice, ¿por qué trabajo? Para agradar a Dios. ¿Para quién trabajo? Para Dios. ¿Para qué trabajo? Para la gloria de Dios. ¿Con quiénes trabajo? Con miembros potenciales del reino de Dios, ¿no? Con personas que quizás el Señor puede salvar. ¿Dónde trabajo? En el corazón de la voluntad de Dios. Esto es un resumen de todo lo que estamos viendo, ¿no? Trabajamos para agradar a Dios, trabajamos para Dios, trabajamos para su gloria. En el lugar donde estoy trabajando quizás Dios quiere salvar a alguien y estoy trabajando en un sitio que es la voluntad de Dios para mi vida. Y ya para terminar, el autor habla de algo muy importante también en el trabajo, como es la excelencia, ¿no? Hacer las cosas con excelencia. Y él habla de 6 pilares, ser un modelo de la excelencia, y habla de 6 pilares que necesitamos tener en la excelencia. La primera dice integridad. Lo vamos a leer simplemente, ¿vale? Dice, la integridad se define como la posesión de principios morales como la honradez, la honestidad, la sinceridad. Y nosotros como hombres deberíamos de ser siempre hombres íntegros. Así que un pilar de la excelencia en nuestro trabajo debería de ser la integridad, ser personas íntegras. Segundo pilar, dice la fidelidad. La fidelidad es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona fiel dice que va a hacer algo o que estará en tal lugar, cumple, porque es fiel, cumple lo que ha dicho. Y pone el ejemplo de David, ¿no? Que él fue fiel en la promesa que le hizo a su amigo Jonathan de cuidar de su hijo Mefiboset. Y con el paso del tiempo, no sé si habéis leído esa historia, en el segundo libro de Samuel, luego David se acordó de que había hecho una promesa y él hizo todo lo posible por buscar a ese hijo que estaba lisiado y sentarlo a la mesa y darle una identidad, darle un presente, darle un futuro, porque él era fiel. Mirad otro pilar de la excelencia, la puntualidad. Cuando no somos puntuales, estamos afectando a otras personas, no estamos dando un buen testimonio. Dice, trata por todos los medios de no ser tú el que llegas tarde a un lugar, el que retrasa o afecta alguna actividad. Asegúrate que los demás nunca tengan que esperarte. Hermano, este tema de la puntualidad es muy importante. Y el tema de la puntualidad es importante. Pero es importante en la iglesia y en nuestro trabajo y en todas las cosas. Porque como dice aquí, cuando tú no eres puntual, tú estás afectando a otras personas. Porque detrás de la puntualidad estamos mostrando realmente, esto es importante para mí, me estoy organizando, le estoy dando prioridad. Entonces, esto habla también de nuestra excelencia. Nosotros tenemos que ser personas puntuales y aquí en la iglesia más. Yo no entiendo por qué se llega a las 11:05, 11:10, 11:15, 11:20. No lo entiendo.
No lo entiendo. Si el culto empieza a las 11 menos cuarto. No empieza a las 11, empieza a las 11 menos cuarto. Y tú puedes una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Se te complica la mañana, esto, lo otro. Te has organizado mal con el tiempo, pero una dinámica constante de estar llegando tarde a los sitios, eso habla de tu corazón. Y eso no es correcto, eso no muestra excelencia. Siguiente pilar, calidad. Como trabajadores para Jesucristo deberíamos querer producir con calidad. La calidad es parte de nuestra ofrenda al Señor, ¿no? Hacer las cosas con calidad, no hacerlas de cualquier manera. Como hizo Abel, ¿no? Que escogió lo mejor. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor serví. Entonces yo tengo que hacer las cosas con calidad, yo tengo que prepararme la predicación con calidad, tengo que prepararme este estudio con la mayor calidad que pueda, todo lo que yo pueda hacer, intentar hacerlo con calidad, ¿no? Actitud agradable, deberíamos de resistir la tentación de quejarnos, de refunfuñar constantemente. Hay muchas personas que se quejan, hace frío, hace calor, son muchas horas, es temprano, ahora otra vez a trabajar, ahora otra vez aquí. No te quejes, no, cambia esa actitud. Dale gracias al Señor, ve con una actitud agradable, adora al Señor en medio de la situación complicada. No estemos siempre así, quejándonos, refunfuñando, porque al final eso afecta a tu manera de entrar en el trabajo, a tu manera de estar en la iglesia, tu manera de tratar a la gente. Entusiasmo, hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con alegría, con una correcta actitud, con motivación. Eso se nota. Tú cuando estás con una persona que está entusiasmada, eso se nota. Y eso es importante, ¿no? Que en vez de estar quejándonos y constantemente, yo podría estar mirando todo lo malo o las cosas negativas que hay en la iglesia y podría estar quejándome. Hay que ver cómo está la iglesia, cómo está esta persona, cómo está este hombre, cómo está esta mujer. Pero esa no es la actitud. Tratamos de mirarlo desde otro ángulo, de mirarlo de una manera positiva, de animar, de pensar de que las cosas pueden cambiar, de entusiasmar a las personas. Así que no lo vamos a hacer ahora, pero me gustaría que, de la misma manera que hicimos antes de evaluar, ¿no?, que tú puedas identificar de estas palabras que se han dicho en el libro, si puedes anótalas ahí y que tú puedas mirar cuáles son las que estás haciendo bien y cuáles no estás cumpliendo ahora mismo. Integridad, ¿eres alguien íntegro? ¿Eres alguien fiel? La puntualidad, ¿haces las cosas con calidad? ¿Tienes una actitud agradable? Y eres una persona con entusiasmo, con alegría, con pasión, transmites eso a las personas. Apunta estas palabras y trata de evaluarte a ti mismo, de decir, esta sí la tengo, esta la tengo que trabajar, esta sí la tengo, esta no la tengo, pero que cada uno de nosotros podamos analizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. 2 frases y terminamos. Dice el autor, no importa cuál sea tu trabajo, es un llamado de Dios. No importa. No, es que yo estoy aquí, yo estoy allí, yo estoy echando 12 horas, yo estoy trabajando el sábado, yo estoy trabajando el domingo, yo estoy trabajando aquí, es que no me están pagando, es que... No importa, tú tienes que pensar que ahora mismo si estás ahí es porque Dios te ha llamado a que estés ahí. Ver tu trabajo como un llamado y eso va a cambiar tu manera de ir al trabajo. Eso va a cambiar tu manera de relacionarte con la gente. Vas a estar más contento, vas a estar más feliz, vas a estar enfocado a entender de que a través de ese trabajo tú estás siendo luz y sal y estás predicando a alguien que quizás nunca más va a tener un creyente a su lado. El trabajo donde estás es una oportunidad que tienes de poder glorificar a Dios todos los días. El trabajo donde tú estás es una oportunidad que Dios te ha dado para que tú lo puedas glorificar todos los días, en cualquier situación. Aunque esté la cosa complicada, tú oras antes, como hemos visto en ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues ponlo en práctica en tu propio trabajo. Demuestra que todo lo puedes en el Señor, ¿no? Así que intentemos tener esta mentalidad, ¿no?, de ver nuestro trabajo desde este ángulo teológico y entender que Dios se glorifica en medio de nuestro trabajo y que podemos servirle y que ese es nuestro llamado, ¿no? Que entendamos que ese es nuestro ministerio todos los días hasta que el Señor en su soberanía pues te ponga en otro sitio, te mueva o te cambie de lugar de trabajo, pero que vayamos al trabajo como iría Jesús, con la actitud con la que iría el Señor Jesús a trabajar.